Hola, hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. En este momento seguimos en las sextas jornadas de estudios hegelianos, Hegel en México y Latinoamérica, en honor al doctor Fernando Huesca Ramón. En este momento me place presentarles al doctor Sergio Pérez Cortés, quien es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es doctor en lingüística por la Universidad de París, Décima Nanterre, y doctor en filosofía por la Universidad de París, Primera Sorbonne. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro del programa de Collège International de Filosofía con sede en París. El doctor Sergio Pérez Cortés ha sido condecorado con la membresía vitalicia del Clare Hall College en la Universidad de Cambridge y con las palmas académicas en grado de caballero otorgado por el gobierno francés. Sus líneas de investigación son oralidad, escritura y lectura, filosofía política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, filosofía helenística y el pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Dentro de sus últimas publicaciones encontramos el libro La razón en la historia, Hegel, Marx y Foucault, en la editorial de la UAM en el 2013, Soñar en la antigüedad, los soñadores y su experiencia, publicado en Anthropos en el 2019, y Michel Foucault, La fuerza de la crítica, publicado en Gedisa y UAM en el 2022. En sus últimos artículos encontramos Crimen y castigo en la filosofía del derecho de Hegel, contenido en Journal of the Philosophy of History and Resistance en el 2022, y Situarse en el presente, contenido en el libro Actualidad en el pensamiento de Hegel, editado por Herder en el 2022. Sin más por el momento, los dejo con el doctor Sergio Pérez Cortés y su presentación Hegel, Situarse en el presente. Me parece que el tema es suficientemente interesante como para una pequeña publicación, un libro probablemente no muy extenso, y lo que les presento es justamente el avance de esa investigación. Sin más, empiezo ya. Situarse en el presente, Hegel. Debe haber pocas dudas de que la filosofía de Hegel se propuso pensar su presente social y político. Él mismo lo afirma en diversas obras. Cito: es importante que la filosofía se entere que su contenido es la realidad efectiva. Estoy citando a Hegel. En otro lugar, Hegel sostiene que la filosofía no es más que su propio tiempo aprendido en pensamientos. Partiendo de estas afirmaciones, en este trabajo deseamos plantearle a Hegel la misma pregunta que Foucault le plantea a Kant. ¿Qué nos sucede hoy? ¿Cómo vivir nuestra actualidad? ¿Qué es este presente al cual pertenecemos y desde el cual reflexionamos? Es una pregunta natural para alguien que, como Hegel, piensa que la filosofía tiene como tarea dar a su época su plena conciencia de sí y que el filósofo debe actuar como ciudadano de su tiempo. Sucede, sin embargo, que situarse en el presente no es tan sencillo como parece, sobre todo en momentos como este, en el que parece reinar el escepticismo y la incertidumbre. Hemos creído conveniente convocar a Hegel porque éste exige a la filosofía una defensa obstinada de la razón. Lo cito: la filosofía no tiene otra tarea que pensar lo que es, porque lo que es la razón. Y Hegel entonces demanda al filósofo una cierta actitud ante su actualidad. Para ello, Hegel ofrece un arsenal de argumentos extensos e intrincados, al menos en tres direcciones que están estrechamente vinculadas: el presente visto desde la filosofía del derecho, el presente visto desde la lógica y el presente visto desde las lecciones de la historia, de la filosofía de la historia. Y este será nuestro itinerario. Primero, el presente visto desde la filosofía del derecho, luego me pasaré a la lógica para ver el presente y finalmente veré el presente en las lecciones de filosofía de la historia. Empecemos con la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es una obra enteramente dedicada a comprender su presente. Hegel la concibió como una suerte de lógica de la sociedad moderna destinada a describir la estructura racional de las prácticas e instituciones vigentes. Tal estructura no es la ilusión de un gran pensador y tampoco es una sugerencia hecha a los seres humanos de cómo debería ser la sociedad,
y tampoco cómo debería ser el estado bajo el cual deben vivir. Hegel no cree que la filosofía debe elaborar doctrinas basadas en el mero impulso de la voluntad del filósofo. La obra quiere comprender lo que es, lo que el concepto de libertad ha logrado realmente. Cito a Hegel: habría que creer que nunca ha existido un Estado ni una Constitución y que tampoco las hay actualmente, sino que hay que comenzar ahora desde el principio y que el mundo ético ha esperado hasta este momento para ser pensado, investigado y fundamentado. En definitiva, como lo comprendió muy bien Lukács, el pensamiento de Hegel está animado por un verdadero amor por la realidad. Esta filosofía no traduce su amor, sin embargo, por la realidad mediante suspiros melancólicos, sino que la traduce como razón. Afirmar que la razón se encuentra en el presente no es una ocurrencia de Hegel, al menos por dos argumentos. Primero, si la razón está en el presente, es simplemente porque ella ha estado siempre en toda la acción humana, pasada y actual. Si por razón humana se entiende la acción pensante y práctica mediante la cual los seres humanos han configurado su mundo y se han configurado a sí mismos, entonces el presente no es más que el resultado de ese esfuerzo. Segundo, porque la modernidad está justamente regida por los principios de universalidad y racionalidad. Hace ya tiempo que la filosofía política no descansa ni en la fe ni en los sentimientos. La vida pública exige ahora principios más claros, racionales y universales. Una filosofía aceptable para el presente no puede sino responder a ella. Y por el contrario, dice Hegel, si uno no se adhiere al presente, en realidad lo degrada, lo denuestra. Cito: lo que generalmente se llama realidad es considerado por la filosofía como cosa corrupta que puede aparecer como real, pero que no es real en y para sí. Puede decirse que de este modo de ver nos consuela frente a las representaciones de que la cadena de sucesos actual es infelicidad y locura absoluta. Pero la filosofía no es un consuelo y no debe despreciar a la realidad, sino dignificarla. Es por eso que desde su parágrafo 1, la filosofía del derecho advierte al lector, cito: la ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea de derecho, es decir, el concepto de derecho y su realización. En esta proposición aparece ya la categoría fundamental de la metafísica de Hegel, la idea. A pesar de su aspecto imponente, la idea no es otra cosa que la conciliación entre el ser y el pensamiento, unificación que los seres humanos logran mediante su reflexión pensante y su trabajo práctico. Ser y pensamiento son, obviamente, dos géneros distintos, pero toda la acción humana consiste justamente en conciliarlos, simplemente porque los hombres tienen que hacer suyo el mundo en el que habitan y expresarse en él. La idea, en Hegel, no es más que el resumen de la experiencia humana expresada esta vez bajo la forma de sociedad y de Estado. La forma misma de la proposición que lo expresa lo hace explícito. Se trata de una forma activa, de una efectuación, de una actualización, puesto que toda acción humana es encontrarse a sí mismo en el otro. En el plano de la vida ética, el concepto al que se refiere la idea es la libertad humana en su actualización. En el presente, la libertad es actualización en sentido aristotélico, esto es, energía, manifestación de un impulso global que tiene un sentido y una meta. Es lograr que la voluntad humana pensante y actuante se reconozca libre. Al examinar la sociedad moderna, estamos, dice Hegel, ante las obras del querer, de lo que el querer ha producido como prácticas y como instituciones. Aquí no hay pues ninguna naturaleza dada y ningún Dios trascendente. En la filosofía del derecho, los seres humanos se encuentran frente a su propia libertad y suceda lo que suceda, no hay nadie más a quien culpar. Para comprender estas obras de la libertad humana, no es de la naturaleza de la que hay que partir. Cierto, los seres humanos son parte de la naturaleza y no una excepción a esta, pero desde el inicio,
han impuesto en ella la mediación de su pensamiento y su trabajo. Esto es, han impuesto su razón y han construido un mundo literalmente espiritual. El mundo de la sociedad y del Estado es una obra del espíritu humano. Así, se han liberado de toda imposición externa y de toda forma de necesidad que ellos mismos no se hayan autoimpuesto. No vale, pues, lamentarse de las condiciones bajo las que vivimos, tan absurdas como parezcan, porque estas obras son su propia realidad, producto de su razón, son su razón realizada. La filosofía del derecho es, pues, ya una crítica a aquellas filosofías que estiman que entre la razón pensante y el mundo objetivo no hay más que una escisión. Si se lograra convencer a los seres humanos de la simple idea de que son solo ellos, sin ninguna injerencia externa, los que han elaborado su propio juicio, se habrá dado sin duda un gran paso hacia la libertad. Pero esto es extremadamente complejo. Pero se habrían removido entonces ciertos errores tenaces acerca de la naturaleza, la impotencia y la ineptitud humana. Pero este es un prejuicio muy difícil de vencer y justamente requiere para vencerlo una actividad profunda y constante en la filosofía. La libertad que existe en el presente es real y está en nuestras vidas, pero no es algo inmediato, sino un resultado. Es realidad, pero es realidad devenida. Desde el punto de vista del pensamiento, ha sido mediada por la reflexión que le da sentido. Desde el punto de vista de la historia, ha sido producto de toda la experiencia humana. No es, pues, necesario inventar la libertad, ni probarla teóricamente, porque ella ya está ahí, como concepto y como idea. Y sin embargo, es preciso comprenderla, hacerla consciente de sí. Esa es la tarea de la filosofía del derecho, hacernos conscientes de la libertad que ya tenemos en nuestras vidas, aun si el Estado y la sociedad en que vivimos no son perfectos, son resultados de nuestra acción humana y, por tanto, índices de libertad. Ante las vicisitudes actuales, la filosofía del derecho, pues, se presenta a la vez como un diagnóstico y como una exigencia. Se trata de un diagnóstico porque quiere detectar las formas de libertad presente. Hegel quiere comprender el presente constituido en y por los conceptos surgidos de la tradición y la experiencia histórica. Pero esto significa cambiar la mirada. Es preciso situarse ante el presente para encontrar en él los signos por los cuales el concepto se muestra en la existencia. O dicho en otros términos, es necesario ver el presente no solo como un ser real, como un ser ahí, sino también como un ser ideal en el que se despliega algo más. Ver al ser como ideal es afirmar que no es simplemente un ser ahí, sino un ser que, para existir, ha requerido algo más que sí mismo. Ha requerido de un fundamento que no es sino el proceso que lo ha constituido. El presente es un ser finito, pero no es solo finitud, sino que para ser requiere estar unido al proceso infinito que lo constituye. Eso es exactamente el idealismo de Hegel, es decir, ver al presente como racional. Y dice Hegel, y con eso basta. Pero si la filosofía del derecho es diagnóstico, también es exigencia. El Estado descrito en la obra no es una apología del Estado prusiano. Yo creo que ya ni siquiera es necesario repetir esa bobada que con frecuencia escuchamos. Y tampoco es un producto de la imaginación. En ella, la filosofía del derecho, se plantean simplemente las instituciones que el concepto de libertad alcanzado entonces exigía como realidad. Después de la Revolución Francesa, los seres humanos han alcanzado cierto concepto de sí mismos y de su libertad y demandan que ese concepto se haga manifiesto, se haga efectivo. Es exigencia, porque la razón no es solo lo que está en el presente, sino lo que exige ser. Si lo efectivo es racional, lo racional demanda devenir efectivo, presencia real. Esta es al menos la formulación que se encuentra en las notas tomadas por los auditores durante los cursos de Heidelberg y de Berlín, es decir, los cursos que Hegel daba, además de la filosofía del derecho, y que en cierto modo preparaban, hacían ver
lo que es el célebre díptico hegeliano de que lo que es real es racional y que lo que es racional es real, pero estos enunciados dicen lo que es racional debe ser, y el otro dice todo lo que es racional es necesario que sea. Como diagnóstico y como exigencia, la filosofía del derecho se sitúa ante su presente para reconocer en él tanto la forma como el contenido de la libertad que se han extendido y profundizado de un modo inédito en los momentos presentes. Los ámbitos de libertad que reconoce la filosofía del derecho, el derecho a la persona, la agencia moral, la eticidad, eran inexistentes previamente, pertenecen a la modernidad y solo a ella. Si no coincide con el Estado prusiano, es porque la filosofía del derecho plantea exigencias del concepto que están siempre por delante de las instituciones que lo actualizan. Y desde luego, si nos remontamos a nuestra actualidad, y no solo a la actualidad de Hegel, habría que reconocer que los derechos políticos, sociales e individuales se han multiplicado y profundizado porque el espíritu no ha tenido vacaciones. Dicho en otros términos, la libertad como idea no es una forma que luego busca darse contenido. La libertad como idea es un contenido, producto de la razón en la historia, que exige darse forma en las instituciones y prácticas siempre renovadas. Eso es exactamente lo mismo que ocurre con la libertad individual. No es solamente una idea, es lo que hemos logrado en el plano de la libertad individual, es un contenido que se ha buscado y que se logra darse forma en nuestras libertades individuales. ¿Quiere decir entonces que todo el presente es la libertad realizada? ¿Quiere decir que Hegel sostiene que todo está bien y es sagrado? No, desde luego. Cuando Hegel examina la historia y su propio presente, el suyo, su relato es mucho menos triunfal. La idea de libertad no tiene un camino terso y sin obstáculos. Por el contrario, su itinerario es accidentado, lleno de errores, desviaciones y retrocesos. Es una verdadera historia humana. Esta convicción no abandonó nunca a Hegel. Lo prueban sus llamados escritos políticos, la Constitución de Alemania de 1800, las actas de la Asamblea del Reino de Württemberg en 1817, la reforma electoral en Inglaterra de 1831. Todos ellos son análisis del presente de Hegel y en todos ellos se sitúa críticamente ante la situación que está pasando. Y en todos ellos denuncia que lo que está sucediendo no es más que resabios del pasado que buscan sobrevivir. El presente tiene la pesadez de la inercia y las instituciones caducas que en su momento tuvieron razón de ser, aún están ahí. Muchas de esas instituciones han fallecido, según la razón, pero no lo saben y se aferran a su existencia ilusoria, a veces con un vigor inesperado. Se las encuentra muertas o moribundas, pero esas instituciones reviven y recobran su brío y a veces lo hacen más de una vez. Hegel cree que esa lucha crepuscular es inútil, pero su pleito es siempre contra aquellos que pretenden que lo caduco no desaparezca, que el presente retome al pasado y que nada acabe por acabar. La historia para Hegel es, pues, necesariamente un devenir, es un calvario y el presente también es un calvario. Es por eso que la filosofía no es solo conocimiento del presente, sino también su crítica. Solo que en manos de Hegel el concepto de crítica ha sufrido un vuelco. Usualmente, en filosofía, criticar un algo quiere decir compararlo con un modelo o un paradigma respecto al cual se establece un juicio de igualdad o de desigualdad de este algo respecto al canon. Ciertas filosofías recurren a este procedimiento. Comparan el presente con un ideal, con el cual o debe o debería ser. El resultado de esta comparación es que la realidad nunca sale bien librada. Generalmente, esas filosofías deducen de ahí que es preciso formular un ideal que no tenemos, pero que debe ser perseguido. Hegel actúa de otro modo. Para él, criticar el presente no es compararlo con un ideal externo, sea inventado o supuesto.
Según Hegel, la crítica debe ser inmanente, es decir, debe descansar en la desigualdad perceptible entre el concepto de libertad alcanzado y sus, normalmente muy pobres, realizaciones institucionales. Hegel se impacienta fácilmente contra aquellos que, ante la realidad presente, no tienen más que reproches negativos y que con un aire de superioridad se colocan por encima del asunto sin haber profundizado en él. Estos solo ven la cruz, pero nunca ven la rosa. Hegel se impacienta rápido con aquellos que dicen del presente que hay que desesperar de él. Y dice el presente, por supuesto, que tiene con qué decepcionarnos, pero no solamente eso, tiene un aspecto racional que está ahí y que hay que empezar a comprender. Crítica inmanente significa pues enfrentar al presente consigo mismo, contra lo que dice ser, porque como concepto, él ha producido también su criterio de evaluación. La crítica descansa en la toma de conciencia de la libertad que se enfrenta a sus muy modestas expresiones externas. Cada momento no solo crea su forma de verdad y de libertad, sino también los medios con los que evalúa esa verdad y esa libertad. Expresado en términos más abstractos, la razón siempre ha estado actuando y por ello lo que existe es racional, pero en su acción ella crea su realidad y el otro de esta, su negativo, su crítica. Y es justo por esta desigualdad entre la autoconciencia de la libertad y la debilidad de su actualización que surge la insatisfacción y la rebeldía. No se requiere, pues, aportar una nueva idea de libertad que hasta entonces nadie conocía, porque esta libertad ya está activa en los actos, en las prácticas y en las instituciones humanas. No es necesario agregarle una razón al mundo, porque la razón ya está actuando, creando y también resistiendo a una realidad que, tan absurda como parezca, es humana. ¿Se quiere conocer el estado actual de la libertad? Basta entonces con observar no solo las instituciones, sino también las insurrecciones, las insubordinaciones, sin necesidad de aportar un fin ajeno. Es por eso que la crítica política de Hegel es siempre puntual, dirigida a la racionalidad que está en juego en las instituciones obsoletas, en la pobreza o la alienación del trabajador fabril emergente. Tal crítica inmanente y racional nos parece decisiva porque en ella descansa el movimiento interior, la vida esencial del presente. Es esta crítica, el pensamiento consciente de sí, el que impulsa así a la voluntad. Sí, no es pues necesario darle a la conciencia fines que desconoce, porque en su acción ya está formulando su propia superación. Es por este impulso interno que la conciencia de sí para Hegel, en la transformación de la vida política, es más un movimiento vital de la conciencia que una obligación moral, como sucede en Kant. Ahora podemos pues afirmar racionalmente que el presente es transitorio por el impulso natural de la conciencia de la libertad. El presente es un ser, pero es un ser intrínsecamente finito. El presente es transición, en sí mismo es pasaje a un otro. No es primero un ser que luego pasa, sino es lo pasajero, lo que ya está pasando, lo intrínsecamente fugaz. En la vida ética, el presente expresa la contradicción entre el concepto de libertad plasmado en las instituciones y una nueva aspiración de la conciencia de sí que comienza a darse forma y comienza a darse una nueva libertad que todavía no es, pero que ya busca encarnarse. Si se le observa de este modo, el presente pierde su aspecto de barbarie y de injusticia y se muestra racional sin dejar de ser contradictorio, esto es, finito. Ciertas filosofías se preguntan entonces cómo inyectarle desde fuera un ideal a nuestro presente que carece de ideales. Hegel, por el contrario, se pregunta qué clase de ideales están ya activos en el presente que buscan realizarse. Hegel está seguro de que mientras existan, los seres humanos continuarán creando algo nuevo. Esta es su naturaleza intrínseca, su movimiento vital, lo negativo actuante. Por eso, la única manera de entrever el porvenir
es detectar el devenir que está latente ya en el presente. Y para detectar esta libertad que ya está activa en el presente y que busca realizarse, no se necesita ser un profeta, sino reconocer lo negativo que dentro de su finitud impulsará a nuestro presente más allá de sí. Para comprender el presente y entrever el futuro, no hace falta ni inspiración ni éxtasis, ni siquiera hace falta atrevimiento, sino simplemente hace falta inteligencia, conocimiento y espíritu crítico. Hasta aquí situarse en el presente si uno sigue las lecciones de la filosofía del derecho. Veamos qué pasa si tratamos de ver el presente desde el punto de vista de la lógica. Esto es un movimiento interesante porque uno pensaría que la lógica es un territorio intemporal, es un territorio que nada tiene que ver con la comprensión del presente y sin embargo la apuesta de mi trabajo es que, por el contrario, el concepto central de la realidad efectiva, Wirklichkeit, es justamente un intento por pensar nuestro presente. Cuando se examina el presente político y social, ahora desde el punto de vista de la lógica, la categoría que viene a la mente de inmediato es la de realidad efectiva, la célebre Wirklichkeit. Recurrir a la lógica para situarse en el presente tiene sentido. Desde el prefacio de la filosofía del derecho, Hegel nos ha advertido que resultará evidente de suyo, le estoy citando, que todo descansa, lo mismo en el desarrollo de sus momentos, de los momentos institucionales de la filosofía del derecho, en el espíritu lógico. Hegel señala que en el desarrollo de estas obras las categorías lógicas están presupuestas, pero que su demostración no se encuentra en la filosofía del derecho misma, sino en la lógica. Pero, sobre todo, es preciso recurrir a la lógica para remover un conjunto de obstáculos filosóficos y metafísicos destinados a convencer a la conciencia de la imposibilidad de acceder a conocer el mundo tal y como es, y de este modo condenar a la conciencia a la impotencia. Para Hegel, recurrir a la lógica es mostrar racionalmente que no hay más realidad que la que los seres humanos producen por su acción y que ahí no hay lugar ni para el misterio ni para la melancolía, aunque para lograrlo, Hegel deba conducirnos por los áridos caminos del pensamiento abstracto hasta alcanzar la vida de la sustancia, sólo visible a los ojos de la razón. En efecto, la Wirklichkeit, la célebre realidad efectiva, no es cualquier realidad ni cualquier ocurrencia, sino aquella realidad que ha sido hecha completamente inteligible por el pensamiento. La realidad efectiva no es una realidad aparte de la que todos compartimos, pero es aquella en que las cosas han perdido su aspecto de inmediatez para devenir mediadas por la reflexión. En la lógica, la realidad efectiva no se encuentra en la doctrina del ser, sino en la doctrina de la esencia, esto es, en el estudio del pensamiento como reflexión y mediación esencial del ser. Esto significa que en la realidad efectiva el ser ha adquirido la profundidad de su razón de ser. Ella denota entonces la unidad al fin realizada entre esencia y existencia, la génesis lograda del interior y lo exterior, que ya no son independientes entre sí. Lo que está en juego en la realidad efectiva es retirar al mundo concreto su aspecto de inalcanzable para probar que él y la vida de las cosas finitas están inscritas ambas en la vida de la sustancia, donde encuentran su razón de ser definitiva. La lógica ofrece varias formas de caracterizar la realidad efectiva. Voy a citar 4 para que vean cómo para Hegel la realidad efectiva no es otra cosa que la presencia, la unificación perfecta del ser y del concepto que lo hace ser. Es decir, no es otra cosa que nuestra realidad vuelta inteligible. Primero, la realidad efectiva es el momento en que el pensamiento ha podido unificar la existencia transitoria de las cosas finitas con el proceso permanente que las constituye con su esencia y por tanto las explica en su naturaleza verdadera y exactamente como son. Una segunda manera de comprender la realidad efectiva es afirmar que se trata de la completa actualización de la sustancia, de la esencia. Con ello, Hegel se propone impedir que lo que existe busque su fundamento en otro sitio ajeno a él,
sea la naturaleza o Dios, es decir, lo busca en un sustrato extraño al proceso que lo ha constituido. Hegel nos está diciendo, la realidad efectiva es la que es, y el proceso que la ha hecho ser es exactamente la que la determina y la que la hace manifiesta a nuestros ojos. Y no hay ningún misterio. No hay un Dios trascendente, no hay una naturaleza que se esté expresando, es simplemente el movimiento de la acción humana que hace que la esencia, es decir, el movimiento que hace que lo que sea es, se presente manifiesto. Una tercera manera de reconocer la realidad efectiva se encuentra en la expresión es el ser que es porque es. Algo presente es efectivo porque tiene una consistencia de ser, pero además es porque es, donde la partícula porque indica que está vinculado a su razón de ser. Esto es un ser que está determinado por la reflexión de tal manera que dadas esas determinaciones no podría no ser o podría dejar de ser. Todo esto es muy importante porque lo que Hegel está diciendo es, cuando nosotros vemos el presente, no lo debemos ver como algo carente, debemos verlo como lo que es, tiene la fuerza de ser, tiene un fundamento, tiene una razón de ser. No podemos despreciarlo, tenemos que comprender el movimiento efectivo que hace que eso que es, el presente que estamos viviendo, resulte perfectamente inteligible porque el pensamiento ha podido dar las condiciones de su propia existencia. Pero no todo lo que está en la existencia es realidad efectiva. La Wirklichkeit es entonces una pieza clave para restablecer en lo existente una separación entre la simple realidad, que Hegel llama Realität, y la realidad efectiva. Es decir, la realidad efectiva es la pieza indispensable para establecer la crítica inmanente, la separación entre los sobrevivientes del pasado y la exigencia del concepto. ¿Qué es entonces para Hegel la simple realidad? La realidad simple no es simplemente el mundo de las cosas externas, un polo opuesto al pensamiento inalcanzable y mudo, porque para Hegel nunca hay una separación absoluta entre el ser y el pensamiento. Para Kant, por ejemplo, la realidad es aquella exterioridad que es premisa para la intuición, por eso la coloca como antecedente de la percepción. Para Hegel, la realidad es algo distinto. Hegel es un hombre sensato y no tiene ninguna duda acerca de la presencia de los objetos externos del mundo en que vivimos, solo que considera que estos objetos nunca se ofrecen en la desnudez primera, como el día de su creación, sino que siempre están mediados por el pensamiento. La realidad simple, la realitet, es entonces un ser que está marcado por la finitud. Es aquello que es, pero que para el pensamiento lleva dentro de sí su no ser. Es un ser cuya esencia está en el no ser, en el dejar de ser, en el pasar, lo que es la definición misma de algo finito. La realidad es un ser fáctico, cierto, pero en el cual su presencia evidente oculta que su verdad se encuentra en otra parte, en la vida de la substancia. Pero si esto es la realidad, en la realidad efectiva, en cambio, las cosas finitas ya no aparecen como contingentes, pues ahora se muestran en su esencia. La efectividad, la realidad efectiva, es la plena coincidencia del ser y de la esencia pensada, o en otras palabras, es el ser unido a su razón de ser. Mediante este concepto, las cosas dejan de ser meramente finitas porque han sido unidas con la reflexión al proceso que les da fundamento. Y esta unidad es la vida de la substancia. Esto es lo eterno, dice Hegel, lo que no pasa, lo que es permanente. Lo que es permanente es el hecho de que el ser tiene una razón de ser, tiene un fundamento, está tocado por la necesidad y entonces tenemos que comprenderlo no como un ser deficitario, sino como un ser que realiza, que hace ver la potencia que lo ha hecho ser. Y este movimiento por el cual la realidad ha sido vuelta inteligible, dice Hegel, eso es lo permanente, eso es lo que no pasa. Con esta categoría de efectividad, Hegel se propone cancelar cualquier irracionalismo en la existencia, porque la existencia todo tiene sentido filosófico cuando es vinculada a la vida sustancial. Porque esta categoría desea también evitar con ello todo empirismo,
porque no admite el axioma de que las cosas externas permanecen intocadas por el pensamiento. Hegel busca también impedir todo existencialismo, porque niega la presuposición de una existencia autónoma, la autonomía de la existencia en relación a su esencia. Al inscribir la razón en el presente, el presente, ya no se halla dominado por el azar y tampoco es una simple contingencia. La realidad efectiva es el adherir de lo racional en la existencia, la razón que se ha vuelto manifiesta y se actualiza. Pero puesto que afirmar que el presente es lo que es, obra de la razón y necesario, es lo que ha llevado a las más disparatadas interpretaciones, conviene detenerse en el sentido que Hegel le otorga a estos términos. En efecto, cuando se pronuncia la palabra necesario, el ser existente es lo necesario, la conciencia común traduce de inmediato falta de libertad. Si además, como Hegel, agrega necesidad absoluta, entonces la conciencia común sufre un desmayo. Ella considera que necesidad implica destino, algo impuesto desde fuera y por ende opresión. Hegel ve las cosas de otro modo. Para él, necesidad no es sinónimo de fatalidad porque no la atribuye a las cosas externas. Necesidad es una categoría lógica que solo adquiere su sentido dentro de la filosofía, que ve a la realidad como una gradual unificación, lograda por la reflexión, entre el ser y el pensamiento. Ella indica aquí el grado, la modalidad en que la reflexión ha podido unificar ambos géneros. Es, por tanto, la modalidad del vínculo reflexivo entre las determinaciones del ser y las determinaciones que le son esenciales a este ser. Algo es necesario en la medida en que el pensamiento ha podido construirlo completamente de manera conceptual. La necesidad no está en las cosas externas, porque para Hegel no hay ninguna racionalidad en las cosas externas al pensamiento, sino en la explicación conceptual de esas cosas. Por tanto, la demostración lógica consistirá en mostrar que no hay otra realidad que la de la reflexión pensante y luego la acción práctica que han producido este mundo efectivo. Con la afirmación que el presente es necesario, Hegel combate sin cesar todas las filosofías que quieren ver al presente como una simple posibilidad o como una simple contingencia. Estas filosofías estiman que calificar al presente como simple posibilidad la hace más rica porque pretende imaginar que hay otras realidades que también serían posibles. Hegel rechaza la posibilidad por esa misma razón. Para él, una filosofía de lo simplemente posible arrebata a la actualidad que dice querer conocer toda la complejidad de las condiciones reales que la hacen precisamente ser lo que es, invitándonos luego a pensar que, por un simple acto de la voluntad, esas ilusiones podrían devenir realidad efectiva. Cito a Hegel porque esta cita es muy clara de lo que está diciendo Hegel. Entre menos cultivado es un hombre, menos conoce las relaciones determinadas de los objetos a los cuales dirige su atención y más inclinado está a perderse en toda clase de posibilidades vacías. De manera que dice Hegel, aquellas filosofías que nos ofrecen el presente como una posibilidad, entre otras muchas posibles, en realidad nos quitan el derecho a comprender el presente en su fuerza, en su presencia, en su necesidad, y nos hacen soñar con que otra posibilidad, esta normalmente salida de la cabeza del filósofo, podrá ser un día realizable. Conocer la necesidad real de las cosas no es poca cosa, pero Hegel estima que aún no es suficiente. ¿Por qué? Porque en la necesidad real el pensamiento aún mantiene separada la acción de las existencias finitas con aquello que producen. Un pensamiento realista no ha podido establecer qué es lo que impulsa la acción de los seres finitos que producen ese mundo. La tarea de la necesidad absoluta, la necesidad absoluta es la última de las categorías modales, la última de las categorías con las cuales Hegel quiere pensar la realidad efectiva. La tarea de la necesidad absoluta es lograr esa unificación, lo que significa elevarse al nivel de la sustancia, porque esta es la que determina esas acciones finitas. La necesidad absoluta no es más que el momento en que la reflexión ya no toma las existencias finitas como dadas,
sino que las comprende a partir de la substancia que las fundamenta. Es una perspectiva más alta que la simple necesidad, porque incluye en un proceso único tanto las existencias finitas como su fundamento. Con la necesidad absoluta, y fíjense, necesidad absoluta no equivale a fatalidad ni a destino, equivale simplemente a comprender que el mundo es como es necesario, pero que las condiciones que lo han hecho necesario también las hemos puesto nosotros. Es decir, fuera de nuestra acción, ese es todo el intento de la lógica, fuera de nuestra acción, fuera del impulso que nos ha permitido producir el mundo como es, tan absurdo como sea, es el mundo que hemos producido. Pues cuando comprendemos a la vez que ese mundo es el que es y que nosotros hemos puesto las condiciones para que sea, hemos llegado a la necesidad absoluta, pero hemos llegado también a la libertad, porque entonces nos damos cuenta que el mundo no es otra cosa que nuestra obra, que no es obra de un espíritu maligno, que no es obra de la casualidad, que no es obra del azar, que no hay un Dios que puso este mundo para complicarnos la existencia, sino que no hay otro mundo que el que nosotros hemos producido. Y eso, saber la necesidad de las cosas así, es idéntico a la libertad. Para Hegel, necesidad absoluta y libertad no son opuestas, sino que son perfectamente idénticas. No hay, pues, más que una totalidad, una sustancia única, necesaria y libre, una única realidad que para actualizarla no puede prescindir de las existencias finitas, que son las únicas que las hacen manifiesta. Ahora se trata de examinar la vida interior de la sustancia, es decir, su relación con las existencias finitas, y para ello Hegel introduce la categoría de interacción. Esta parte de la lógica es muy importante porque lo que Hegel intenta mostrar con la categoría de interacción o de acción recíproca, como a veces se traduce, lo que Hegel quiere mostrar es que entre la sustancia, es decir, la totalidad que organiza nuestra existencia y las existencias finitas que estamos dentro de esa sustancia, hay interacción. Es decir, Hegel intenta mostrarnos con esa categoría que somos seres determinados, es decir, somos seres causados por la sustancia. No somos seres libres en el sentido de que nuestra simple voluntad nos constituye, nos constituye el movimiento de la sustancia. Somos efecto de esa causa, pero al mismo tiempo somos causa de esa causa. Es decir, si nosotros actuamos en el mundo, las condiciones que hacen que el mundo nos determine se modifican y por tanto la interacción entre las sustancias finitas, entre las existencias finitas y la sustancia, quiere decir que no estamos atados a ninguna sustancia inmóvil, sino que esa sustancia es causada por nosotros mismos. Somos seres causados, pero también somos causa de nuestra causa. Somos capaces de causar, es decir, de producir el conjunto de determinaciones que nos determinan. Y por eso este elemento de interacción es fundamental para la libertad, porque Hegel quiere decir el ser humano siempre será determinado, pero es autodeterminado, porque él pone las condiciones de su propia determinación. Y cuando alcanza esta conciencia de sí, entonces necesidad absoluta y libertad son lo mismo, porque la necesidad que nos hace ser como somos es la necesidad que nosotros hemos puesto para ser. Por tanto, necesidad absoluta y libertad, una expresión que a la conciencia común le causa asombro, para Hegel es perfectamente comprensible. La demostración lógica y metafísica que les acabo de contar es ardua, pero mediante la realidad efectiva y su necesidad absoluta, Hegel ha querido demostrar racionalmente que los seres humanos no están como exiliados en un mundo extraño, puesto ahí no se sabe por qué ni con qué fines. Son ellos, los seres humanos, los que producen el orden necesario de la realidad, pero para comprenderla requieren superar su finitud, elevar la mirada a la sustancia, confiar en el pensamiento y con ello será suficiente para erradicar toda desconfianza de sí mismos. Para erradicar toda desconfianza de sí mismos, porque la filosofía de Hegel quiere decirle a los seres humanos, confía en tu acción, confía en tu razón, confía en tu pensamiento y en tu trabajo práctico,
porque son ellos los que hacen el mundo y nada más. Hasta aquí el presente visto desde la lógica, visto desde la Wirklichkeit, visto desde la realidad efectiva. Pasemos a la última parte, al presente ahora visto desde la filosofía de la historia, desde las lecciones de filosofía de la historia. La filosofía del derecho mostró que situarse en el presente es reconocer el concepto de la libertad y su realización. La lógica mostró que esta libertad no es un simple postulado de la razón, sino algo real que está al alcance de los seres humanos. Pero, ¿de dónde proviene el concepto de libertad? ¿Cómo se ha formado el concepto de libertad que, dice Hegel, perseguimos política y filosóficamente? Aquí la historia juega un papel esencial, porque la historia ha sido justamente el duro aprendizaje de la libertad. Los seres humanos siempre han sido libres, porque como seres pensantes son capaces de distanciarse de su contexto para transformarlo. Pero ha sido necesario que los seres humanos adquieran conciencia de sí, y esto ha requerido la historia entera de la humanidad. La historia no es, pues, un añadido a la libertad, sino su fundamento. La filosofía de la historia es entonces una propedéutica a la conciencia individual, a la razón. En efecto, lo primero que aprenden los seres humanos en la historia es algo más que su arrogante existencia particular. La historia delata la presencia de una entidad superior, de un proceso unificado que Hegel llama espíritu. En efecto, para que algo tenga una historia, es preciso que ese algo mantenga una identidad a lo largo de los avatares y de las transformaciones, porque sin esa identidad no habría un algo que tendría una historia. Pero a la vez, esa identidad del algo debe ser siempre cambiante, porque si fuera siempre idéntico así, entonces no tendría una historia. Identidad así y siempre diferencia de sí, esta es la definición de un ser en devenir, algo que por ello mismo supera la existencia finita. Cuando Hegel dice devenir, dice, hay dos cosas en el devenir. Una, tiene que haber algo que permanece, porque si no, no habría un algo que deviene, pero al mismo tiempo tiene que haber un algo que cambia, porque si no, sería siempre idéntico a mí, así, y no sería cambio. El devenir para Hegel es, pues, identidad y diferencia. Identidad porque tiene que mantener una permanencia lo que cambia. Diferencia porque tiene que ser siempre diferente de sí, porque si no, no estaría cambiando. Espíritu en Hegel, pues, no es otra cosa que el proceso que designa e incluye toda la experiencia humana, pensante y práctica. El ser humano es, pues, un ser espiritual, es un ser histórico que ha hecho de su historia su propia constitución de sí. Por ello, la conciencia de la libertad actual que tenemos no es un fruto, dice Hegel, que como los hongos crece en una sola noche. La libertad no es una idea de la razón. La libertad no es un producto de la imaginación. La libertad ha sido un aprendizaje, y ese aprendizaje requirió de toda la historia humana para que podamos estar conscientes de sí, conscientes de nuestra libertad. Precisamente por ser proceso, la conciencia más alta se ha alcanzado ahora, en este presente. Cierto, la historia se desenvuelve del pasado hacia el presente, pero es solo cuando ha llegado a la actualidad que el concepto de libertad ha alcanzado todo su sentido. Entonces, alcanzado el sentido completo de la libertad, es posible mirar hacia el pasado para interrogarlo, para encontrar y percatarse en él todo lo que significa su pasado. En esta filosofía, no se trata pues de reconciliarse con el presente, sino de reconciliarse con toda la historia, que finalmente no es otra cosa que nuestro propio itinerario. En su historia, los seres humanos no deben pues interpretar los signos esparcidos por una voluntad superior, sino reconciliarse intelectualmente con sus propias obras. El presente debe ser visto como esta reconciliación que no es ni de ayer ni de mañana, sino simplemente actual, siempre actual. Es por eso, y no por ninguna apología, que Hegel sostiene lo siguiente: el presente es eterno, en y para sí, lo que es verdadero en y por sí. El presente es eterno porque es el devenir siempre en su manifestación,
no porque estemos fijados a un momento único, sino porque el presente no es otra cosa que ese devenir en su plena manifestación. ¿Quiere decir que la historia es el suave devenir de la idea de libertad? No, de ninguna manera. El itinerario de la idea de libertad no es la realización progresiva de algo que ya estaría previamente dado, y tampoco es el simple desenvolvimiento de esa idea. Ese itinerario es un áspero y duro aprendizaje. Cito a Hegel para que vean por qué para él la historia es un calvario y sin embargo es un calvario que tiene sentido porque lo que produce es exactamente nuestro presente. Lo cito. La evolución no es un mero producirse inocente y pacífico como en la vida orgánica, sino un duro y enojoso trabajo contra sí mismo. Tampoco consiste en la mera evolución formal, sino en la realización de un fin con un contenido determinado. Ya hemos determinado previamente ese fin. Es el espíritu en su esencia, que es el concepto de libertad. La libertad es producto, pues, es un fruto de la experiencia, y quien dice experiencia dice riesgo, equivocación, enajenación. Por eso la historia es tragedia. En la historia se reconoce la existencia del mal, de lo torcido, de lo erróneo. En la historia se encuentran los episodios y actos más oscuros y más degradantes del género humano. Por eso, con frecuencia recurren a la historia aquellos que solo desean denigrar a los seres humanos. Este es el rostro feo del asunto de la historia, pero no es el único. Justo porque resultan del esfuerzo y del combate, las prácticas y las instituciones del presente adquieren en el proceso toda su justificación y toda su legitimidad. Para Hegel, las instituciones actuales de la libertad no son obra pasible de la razón sempiterna, sino resultado del conflicto. Esto es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas filosofías que hoy dicen, las ideas de libertad que tenemos son obra de la razón pensante, son obra de la razón que está por fin segura de sí misma, afirmando la libertad. Y dice, no, las ideas de libertad, las ideas que tenemos en el presente son resultado de una lucha, de una áspera lucha que los seres humanos han tenido que enfrentar consigo mismos para tener esa conciencia. No es que alguien se ponga a reflexionar y diga, pongamos la libertad como el fin último a alcanzar, no, es porque la hemos aprendido en un proceso arduo, complejo y contradictorio. Y justo porque resultan del esfuerzo y del combate, las prácticas y las instituciones del presente adquieren en el proceso toda su justificación y su legitimidad. Para Hegel, las instituciones actuales de la libertad no son una obra pasible, sino resultado de la tragedia. La historia es la prueba de que las instituciones de la libertad tienen todo el valor que deben tener. ¿Por qué son consideradas verdaderas nuestras instituciones y nuestras ideas? Porque el espíritu ha experimentado en el pasado otras formas de libertad y no está dispuesto a volver a ellas ni a conformarse con ello. Y así, en el presente, establece su juicio. La historia es, pues, el duro itinerario de la experiencia humana pensante y práctica. Entonces, la historia es también la producción de la razón. Cuando Anaxágoras sostuvo que el nous gobierna el mundo, parecía, dice Aristóteles, un hombre sobrio entre borrachos. Cuando Anaxágoras decía el nous gobierna el mundo, dice Aristóteles, parecía un hombre sabio entre borrachos. Hegel corre el mismo riesgo y afirma que la razón rige el mundo. Es porque Hegel no entiende a la razón de otra manera que el perfecto acuerdo del pensamiento al interior de sí mismo, acuerdo que solo puede producir el bien. La historia no es racional porque solo transite los senderos del bien, sino a la inversa, porque como acción a la vez teórica y práctica, ha estado siempre activa, sin excepción alguna, también en los momentos más turbulentos y más absurdos. La razón es inmanente a las obras humanas. La razón no es el objeto de la historia, sino la obra de los seres pensantes y actuantes de su historia. Y por ello, la razón ha pasado siempre a su acción. Cito a Hegel, la razón no es tan impotente que solo alcance el ideal a lo que debe ser y que solo exista
fuera de la realidad. A ciertos filósofos les parece monstruoso afirmar que los seres humanos han producido su razón, la verdad y su significado a lo largo de su historia. Es porque creen que lo verdadero, cito a Hegel, es porque piensan que lo verdadero siempre está más allá del azul del cielo. Claro, dicen que la razón nunca se ha alcanzado, que la razón es un ideal inalcanzable, que la razón es un simple ideal normativo, porque siempre piensan que la razón está, cito a Hegel, más allá del azul del cielo. Desde luego, esta razón terrenal de Hegel no es inmaculada, sino producto del tumulto, y su verdad no es solo obra del pensamiento, sino obra del trabajo. En síntesis, la filosofía de la historia de Hegel no consiste en descubrir, cueste lo que cueste, una razón que parece oculta en el presente, sino mostrar cómo, en la turbulencia, los seres han producido la razón que anima este presente. Cito a Hegel: la aspiración de nuestros días es la dignificación de la razón, el conocimiento de Dios, o sea que el espíritu sepa de sí mismo. Nuestra conciencia es tanto más de estimar cuando más pensamos en el trabajo que ha costado producirla. Si reconocemos en la historia este calvario que los seres humanos han tenido que pasar a través de la tragedia, del tumulto, de la equivocación, pero también de la conciencia de sí, entonces veremos que ese durísimo trabajo del espíritu le da razón de ser a nuestras exigencias actuales. Termino ya. En síntesis, Hegel exige de la filosofía una defensa obstinada de la razón, pero ¿qué actitud se deriva de ello para sus practicantes? Veamos ahora qué exige Hegel para los practicantes de esta idea. Hegel pide a los filósofos que no pierdan de vista el presente, pero que aprendan a verlo de otra manera. En la filosofía del derecho, les propone reconocer la libertad alojada en sus prácticas y sus instituciones y no despreciar al presente en nombre de un ideal inalcanzable. En la lógica, les da argumentos para ver el presente racionalmente sin caer en la incertidumbre o el escepticismo. En la filosofía de la historia, les muestra que los seres humanos han creado su propia razón y que todos los ideales racionales que merecen respeto provienen de esta experiencia. En todos los casos, se trata de abandonar el punto de vista narcisista y melancólico de la conciencia común para alcanzar lo que la fenomenología llama el esfuerzo del concepto. Los seres humanos no deben desdeñar su acción y tampoco deben dudar de la estrecha solidaridad que tienen con el mundo real, con el mundo objetivo. Cito a Hegel: quien mira racionalmente el mundo, lo ve racional. Ambas cosas se implican mutuamente. La metafísica de Hegel consiste pues en comprender que toda actualidad, todo lo que realmente existe, no importa su aspecto horrible, no tiene otra razón de ser ni otro significado que el que le ha aportado la acción humana. Y no hay nadie más a quien culpar, porque la filosofía de Hegel ha expulsado toda autoridad externa y toda trascendencia. Nada en la filosofía del concepto condena a los hombres a la inmovilidad. Los seres humanos han alcanzado ya el principio de la libertad y buscan realizarlo. Esto es lo único que cuenta, lo que a fin de todo subsistirá. La filosofía de Hegel es, pues, una invitación a la acción, dejando atrás todos aquellos momentos en que se dudaba de nuestra estrecha participación en el mundo de las cosas. No es verdad que la filosofía busque separarse de la vida. Ella solo busca contribuir al advenimiento de la vida verdadera. La filosofía otorga la certeza racional de que si los seres humanos alcanzan la conciencia de sí y se deciden, pueden dominar las circunstancias de su existencia. Y la filosofía de Hegel desea pues revelar el combate que los seres humanos ya están librando para que esto suceda. Gracias por su atención. Agradecemos que nos sigan acompañando en este evento. En ese momento pueden dejar sus preguntas y comentarios en la parte de abajo del video y en su momento les haremos llegar las respuestas. Los esperamos el día de mañana, jueves 26 de octubre,
con nuestras sextas jornadas de estudios hegelianos, Hegel en México y Latinoamérica. Que tengan bonita tarde.